hoy. En 678, la operación judicial que utiliza a las víctimas de la AMIA. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Hoy a la mañana me comuniqué con quien fuese secretario general de Interpol, el señor Ronald Noble, y me envió el siguiente correo electrónico. Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Todos estuvimos de acuerdo. Había algo esencial, que no se caían ni las alertas rojas, ni pasaba nada con la causa. Si toda la denuncia se apoya en este ciudadano argentino con relaciones con Irán, Yusuf Khalil, y los llamados con Esteche y Delía, me parece muy pobre. No puedo salir de mi asombro que el fiscal haya presentado semejante denuncia. Clarín prefiere borrar el pasado de Nisman. Nisman debería aclarar si lo consultó u obedeció al agente de inteligencia Jaime Estiuso. Yo me acuerdo cuando saco el primer libro, Nisman me cita y fui a hablar con él, ¿no? Y él me contó que toda su información, toda, venía de Estiuso, este agente de la CIDE que fue echado por el gobierno ahora hace poco, ¿no? ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor, Jaime Estiuso. Sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Al ingeniero Estiuso, que es la persona que más sabe de la causa AMIA, que además me pareció absolutamente efectiva. Cuando hoy día van a la CIDE, miembros de familiares de la comunidad judía, abogados y demás, este hombre se tiene que esconder, no puede dar la cara. Que los servicios de inteligencia conduzcan el Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo. Nos visita Leopoldo Moró. El atentado a Charlie Hebdo y el debate sobre los límites en el humor. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. On peut tout dessiner, y compris un prophète. Parce qu'en France, dans la France de Voltaire et de l'irrévérence, on a le droit de se moquer des religions. Aparece un tema que viene a denunciar de alguna forma cierta hipocresía. Un humorista francés fue detenido por apología al terrorismo. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Quién define cuál es el gesto terrorista? El debate sobre el desabastecimiento informativo. Hablan todos de la ausencia de productos en los negocios de Caracas. Queda poco tiempo con comida para los venezolanos. Venezuela empezó a registrar niveles crecientes de escasez de productos básicos. Hay un video de un aficionado que nos llegó, que arriesga prácticamente su vida metiéndose con una cámara dentro del supermercado. Arriesga prácticamente su vida metiéndose con una cámara dentro del supermercado. O esto cambia o esto revienta. Pero te ocultan esto. Continúan los esfuerzos para paliar los efectos del desabastecimiento de productos de la canasta básica en Venezuela. El vicepresidente realizó la tarde de este miércoles una inspección a la distribuidora Herrera. Durante su recorrido por los galpones, el vicepresidente Arraza informó que ya fueron emitidas las órdenes de captura contra los hermanos Herrera. Explicó que la mercancía se encontraba acaparada desde el 3 de diciembre. La verdad es que es indignante, por decirlo menos.
tener que llegar aquí y ver esto. Esa guerra económica que se ha emprendido contra el país, bueno, otra demostración concreta, acaparamiento, indiscutiblemente. Miren, aquí estamos hablando de leche maternizada, Efamil de 400 gramos, 7.116 unidades. Leche maternizada también la misma, 900 gramos, 7.188. Harina de maíz amarillo, 200 kilos. Arroz, 40.240 kilos. Jabón detergente en polvo, lo que tenemos aquí, 360 toneladas, es decir, 360.000 kilos. Jabón de baño retenido, 277.380 unidades. Suavizante, 43.570 kilos. Máquinas para afeitar, 561.888 unidades. Toallas sanitarias, 78.770. Y aquí hay que tomar las sanciones que haya que tomar. Esto es boicot, según la ley de precios justos y en cualquier legislación del mundo. Es boicot contra la economía. Y esto lo distribuiremos al pueblo. No vamos a permitir que se vulnere la paz de la República, lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Otro día de apreciables noticias. 1. La creatividad de Clarín, para no decir que la temporada turística viene viento en popa. En La Nación de ayer, con balance positivo en todos los rubros, los operadores están satisfechos con el arranque de temporada. Hablan de una quincena récord y prevén otras 2 semanas igualmente exitosas. En Clarín de hoy, primera quincena. La mitad de los días falló el pronóstico. 2. Más adhesiones al programa de precios cuidados. La nueva etapa de los precios cuidados, la quinta. Santiago Frachina es coordinador general de la red de comercios de proximidad que depende de la Secretaría de Comercio de la Nación. Hasta hoy tenemos más de 4.000 almacenes adheridos a la red Comprar y todas las semanas estamos agregando más almacenes que obviamente ven con buenos ojos y esperaban que la política de precios cuidados llegue a los pequeños comercios de proximidad. 3. Un cierre musical de otra galaxia con Bruno Arias. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi Pachamama. Empieza 678, un programa que no dibuja la realidad. Tú no debes seguir con esto. ¿Por qué? Bueno, porque los superhéroes no comen helados y tú eres un superhéroe. ¿Un superhéroe? Sí, y estás salvando gente todo el día. ¿De veras? Sí, 6, 7, 8 veces al día. 6, 7, 8 veces al día. Y soplaré mis icus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y el cielo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a 678 una vez más. Aquí estamos con Edgardo Mosca. Muy buenas noches. Para variar. Con Sandra Russo, con el señor Barone y con la señora Mariana Moyano. Elenco estable. Bienvenidos, chicos. Gracias, Barra, igualmente. Les recuerdo que vamos a tener un cierre musical con Bruno Arias y toda su orquesta, y que hoy nos visita el señor Leopoldo Morón, que como ustedes sabrán es político de toda su vida, periodista también, y hoy es dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, y lo tenemos acá, y si quieren lo pueden escuchar en la radio desde febrero. ¿Empezará de vuelta? Reiniciamos el ciclo, hace 2 años que estamos ya. Por ahí haciendo el puente de 9 a 11 de la mañana los sábados. Así es, efectivamente. Así que ya, en las 7:50 no lo dice. En las 7:50 a las 9 de la mañana los sábados, compitiendo con Sandra Russo. Exactamente, que está, me lleva ventaja. Ya está en Del Plata, en la 1030. Lo tenemos ahí. ¿Ya empieza el tercer año de radio ahí? Así es. Qué bien. Bueno, pero ahora vamos a otras cosas. Tenemos a Laurita Alonso, a Patito Bullrich y otros amiguitos que hacen operaciones políticas y no les importa nada a las víctimas de la AMIA. Vamos a verlo. La insólita operación que utiliza a las víctimas del atentado a la AMIA. Yo vengo insistiendo que
el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Yo ya ayer dije que Nisman mentía. Este es el documento oficial de Interpol ratificando la posición argentina que solo el juez puede pedir la caída de las alertas rojas. Hoy a la mañana me comuniqué con quien fuese secretario general de Interpol, el señor Ronald Noble, y me envió el siguiente correo electrónico. Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es ¿por qué sigue mintiendo? Todos estuvimos de acuerdo. Había algo esencial, que no se caían ni las alertas rojas, ni pasaba nada con la causa. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán. Segunda falsedad. Argentina nunca compró una gota de petróleo de Irán. Nunca. Nisman debería aclarar si lo consultó u obedeció al agente de inteligencia Jaime Estiuso. Yo me acuerdo cuando saco el primer libro, Nisman me cita y fui a hablar con él, ¿no? Y él me contó que toda su información, toda, venía de Estiuso, este agente de la CIDE que fue echado por el gobierno ahora hace poco, ¿no? ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor, Jaime Estiuso. Sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Al ingeniero Estiuso, que es la persona que más sabe de la causa AMIA, que además me pareció absolutamente efectiva. Cuando hoy día van a la CIDE, miembros de familiares, de la comunidad judía, abogados y demás, este hombre se tiene que esconder, no puede dar la cara. Y me decía que Estiuso justamente le pasaba porque era el que tenía los contactos con los servicios israelíes y los servicios secretos de Estados Unidos, con la CIA y con el Mossad. Entonces él decía que un poco que su trabajo era como que Estiuso le traía la información en crudo y él veía qué era lo que él podía corroborar o lo que él podía demostrar y que a partir de ahí él avanzaba, pero que su información venía de Estiuso. Nosotros estamos seguros que Nisman se quiere apartar de la causa porque en la movida que hubo en la CIDE le apartaron el único aliado que tenía, que era Estiuso. Que los servicios de inteligencia conduzcan el Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo. Santiago, contame de Nisman y sus reiteradas visitas a la embajada. Nisman le anticipaba todo lo que iba a hacer a la embajada y aparte la embajada le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces él, por ejemplo, cuando pidió que metan preso a Menem, se olvidó de avisarle a la embajada y lo retaron muchísimo y hay como 3 cables donde Nisman va y pide perdón y dice que nunca más va a dejar de avisarles y no solo anticipaba todo lo que iba a hacer él, sino también lo que iba a hacer el juez Canicoba Corral, lo cual parecía bastante irregular. Ahí le decía, mira, no podés investigar la pista siria, no podés investigar la conexión local porque todo eso distrae. Hay algo que escribió Leopoldo Moró sobre el caso Nisman. Dijo que la actitud de Nisman puede atribuirse a varios factores concurrentes o no. Los recientes desplazamientos en la Exide, el accionar corporativo que en estos días llevan adelante algunos sectores judiciales en su afán por sostener una matriz de negocios, o en el accionar de fuerzas externas que pretenden escarmentar a la Argentina por la autonomía de su política exterior. Cualesquiera de estas hipótesis es plausible, pero tampoco debe dejarse afuera la posibilidad de que Nisman
haya sido operado a través de su protectora, la representante republicana en el Congreso de los Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, quien a su vez actúa en complicidad con un periodista de ese país, Douglas Farah, quien está contratado por la empresa de inteligencia corporativa norteamericana Fusion GPS, cuyos servicios utiliza para su estrategia el financista Paul Singer. La comunidad judía ha salido casi toda a desconfiarle a la acusación del fiscal. Más que el dolor de sentirnos descubiertos por la justicia, es traicionados por la justicia. Y este hombre nos traicionó. El accionar de Nisman, que venimos denunciando desde hace muchísimos años, jamás tiene nada que ver con la investigación y el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA. Yo creo que el mayor encubrimiento de los iraníes, la mayor protección proviene desde Alberto Nisman mismo. Es decir, los acusa pero no permite de que nadie toque esa investigación ni que nadie la ponga en tela de juicio, sea llevarla adelante en un juicio oral y público. Tiene miedo, se le termina el negocio. Perdón que lo diga así, pero se le termina el negocio. Para nosotros es terriblemente doloroso. Jugó con los sentimientos de 85 familias que vienen padeciendo durante 20 años. Si toda la denuncia se apoya en este ciudadano argentino con relaciones con Irán, Yusuf Khalil, y los llamados con Esteche y Delía, me parece muy pobre. No puedo salir de mi asombro que el fiscal haya presentado semejante denuncia. Bueno, acá estamos con Leopoldo Morón. Morón, yo no lo había leído su nota. ¿Quién es Ileana? ¿Cómo es eso? Ella es representante por Miami en el Congreso de los Estados Unidos, es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso americano, es decir, no tiene un lugar menor. Y es una protectora de Nisman, lo ha llevado varias veces a Estados Unidos, y a su vez ella está vinculada a esta empresa de investigaciones corporativas, Fusion GPS, que hace poco ha sido contratada por Singer. Entonces, entre tantas hipótesis, habida cuenta de que el propio Nisman desata un mundo de hipótesis, bueno, uno podría pensar que ha sido operado precisamente a través de esta gente por Paul Singer, ¿no? Y se podría pensar que sí. Podría pensar. De todas maneras, yo creo que aquí lo que ha ocurrido, fundamentalmente fuera de estas posibilidades, que como dije en esa nota son concurrentes o no, creo que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que este hombre ha sentido que estaban por sacarle de sus manos el privilegio que significó durante 8, 9, 10 años manejar en la absoluta clandestinidad una unidad operativa que tenía mucho volumen y sobre todo tenía mucho volumen de recursos. Y que entonces actuó de esta manera, casi te diría tan torpemente que se ha terminado autoincriminando. En su afán de llegar con un escrito de 300 páginas en plena feria, porque bien pudo haber esperado que la feria terminara, ¿no? ¿Cuál es la urgencia, digamos, ¿no? Después de 8 años, dice que hace 8 años que viene con esta investigación, que esa es una de las autoincriminaciones. Si efectivamente él ha venido 8 años llevando adelante esta investigación, entre comillas, con escuchas, seguimientos, etcétera, etcétera, y no se lo informó a un juez, ha cometido un delito. ¿Puedo hacer una pregunta, Leopoldo? ¿Puedo interrumpirlo un segundo con algo que acaba de decir? Creo que sí. ¿Puedo decir se autoincriminó? Sí. ¿Se equivocó? Porque hay un fiscal que fue miembro de la causa AMIA, creo que se llamaba Martínez Burgos, que en el 2007 se autodenunció para quedar fuera de la causa AMIA también. Y su testigo para poder autodenunciarse fue Nisman. Sí. A ver, para no... Efectivamente, conozco ese episodio, pero para no mezclar, digo, creo que él corrió con esta denuncia a los apurones por una razón objetiva. Me parece que no lo manipuló la CIA, eso es lo que quiere hacer creer Nisman y el propio Stiuso, que ellos cuentan con el amparo de la CIA. Frente a este episodio concreto, yo creo que el gobierno americano y la propia CIA no tienen nada que ver.
Han estado muy vinculados a todo lo que fue el proceso del caso AMIA, pero frente a esto no, me parece que es una cuestión de negocios locales y de guerra de servicios locales. Y entonces llegó con esa novela. Digo novela porque la propia doctora Servini de Cubría desestimó la posibilidad. Ustedes imagínense en el volumen y la gravedad que tiene esta denuncia, y sin embargo la jueza Servini de Cubría desestimó la posibilidad de habilitar la feria. Han habilitado la feria por pavadas, habilitaron la feria por el tema de los 16 fiscales. Bueno, si esto tuviera alguna envergadura, se rejustificaría la posibilidad de habilitar la feria. Lo que pasa es que la doctora Servini de Cubría recibió una novela de espías mal escrita y además hecha por espías despechados, y como ella misma dice en la resolución, no acompañan ninguna prueba, no hay ninguna razón que justifique la urgencia, etc. Pero yo creo que ahí está la cuestión. Se les escapaba de la mano una unidad operativa de 80 personas con recursos ultra secretos, que vaya a saber cómo han sido utilizados. Lo que sí está muy claro que no fueron utilizados para investigar el atentado. El propio Nisman lo confiesa en el escrito y en la presentación, y lo corrobora el juez de la causa, Canicoba Corral, que fue muy concreto y dijo: a mí no me informaron de nada. Hicieron una investigación paralela que no tiene absolutamente nada que ver con la causa. Le ordené reiteradamente al fiscal que siguiera la conexión local. La pista siria nunca me trajo nada. Y esto está corroborado, que realmente es doloroso. Digo, doloroso porque es una estafa que este hombre le ha hecho a las familias, a los familiares de las víctimas, al propio Estado, porque ha usado los recursos del Estado con fines, también ahí hay un segundo delito, con fines absolutamente distintos para los que estaban destinados, a la comunidad internacional, le hizo un gran cuento a la comunidad internacional, y ahora voy a explicarte por qué, a las propias entidades de la comunidad judía. Es una estafa fenomenal. Digo en el caso de la comunidad internacional, ¿por qué? Porque ya hubo esta causa fue probada desde el punto de vista, fue chequeada desde el punto de vista del contenido en términos legales. Ustedes recuerdan que en el año 2003 visitó Inglaterra el que había sido embajador iraní en Argentina en ocasión de producirse el atentado. Y fue detenido por pedido de la justicia argentina, que a su vez reclamó la extradición. Lo que enviaron fue tan infantil, tan insuficiente, que la justicia británica, y en aquella época seguramente los británicos se hubieran querido masticar un iraní y corroborar que participaba en el acto terrorista, no pudieron conceder la extradición porque no había nada. En aquel momento era el juez Galeano, pero Nisman ya era fiscal de esa causa, era uno de los 3 fiscales de esa causa. Esta causa, lamentablemente, hay que decirlo con el dolor más enorme, ha sido permanentemente utilizada para cualquier cosa menos para esclarecerla. Desde el principio, cuando se metió la CIDE, haberle dado todo el poder a la CIDE para investigar. Bueno, todos recordamos cómo terminó el caso Galeano, los secretarios, el video, la plata, el libro, el DIN, los $500.000. Y eso siguió. Siguió con Nisman al frente de todo eso, o mejor dicho, con Nisman no al frente, sino con Nisman como pantalla de lo que siguieron haciendo los mismos tipos que ya habían ensuciado la causa antes. Ahora, Morón, Nisman presenta esto que pareciera que es un mamarracho. Él lo debe saber. Él debe saber que está presentando una cosa que no tiene ni ton ni son. Bueno, por eso te reitero, yo creo que esa decisión la dictó su desesperación, porque si hubiera pensado 2 minutos no hubiera hecho eso. Seguramente cree que va a contar con alguna protección mediática de aquellos que van a querer utilizar esto para golpear al gobierno, desde un punto de vista además absolutamente infantil, porque supongamos por un segundo que efectivamente el gobierno argentino, la presidenta, decidió avanzar en el camino de recomponer relaciones porque quería mejorar o quiere mejorar el comercio, como dice este señor. Sí, eso es política. Primero es política, en segundo lugar no se verificó porque eso no ocurrió nunca, ni se mejoró el comercio, ni nada por el estilo. Pero supongamos que lo hizo así.
es casi una kamikaze, que lo hace para el próximo gobierno, porque si efectivamente hubiera alguna posibilidad de mejorar el comercio, no sería ahora, digamos, ocurriría dentro de un año. No es que vos mejorás el comercio y a la mañana siguiente te mandan 500 millones de barriles de petróleo y vos le mandás toda la producción tuya. Eso es una cosa absolutamente infantil. Y además entra en otro terreno, que es el terreno efectivamente de la política exterior de un gobierno. Imagínate la cosa, a ver, si en Estados Unidos aparece ahora un fiscal que pide el procesamiento de Obama por encabezar una organización criminal que ha decidido restablecer relaciones con Cuba y levantar... y acordar con Irán. Y acordar con Irán, y además lo procesa al Papa porque fue el intermediario del acercamiento. Una cosa insólita, esto es una cosa totalmente increíble. Este tipo, yo reitero, se ha autoincriminado. Creo que es a él al que hay que investigarlo. Hay que investigar todo de punta a punta. ¿Cuál fue su evolución patrimonial personal desde que se hizo cargo de la unidad especial de la AMIA hasta aquí? ¿De qué manera o cuántas pruebas sumó a ese expediente concretamente? Me parece que hay que hacer una investigación muy profunda. Por eso la presencia de él en el Congreso, que no sé si se va a verificar, porque quienes lo convocaron, en una actitud casi cómplice, lo convocaban a una reunión reservada, secreta. Acá no tiene que haber nada secreto. Por supuesto. La reunión del lunes en el Congreso tiene que ser pública. Y los legisladores de todas las fuerzas políticas tienen que ir a preguntar, pero no solamente a preguntar sobre lo que lo afirmó, a preguntar sobre lo que él ha hecho, a quién ha respondido, cómo se usaron los recursos, qué pruebas concretas durante estos años sumó a las causas. Hay que darle una respuesta a la comunidad argentina y particularmente, reitero, a los familiares de las víctimas. Porque me parece a mí que esto va a terminar para Nisman como terminó para Galeano. No puede haber otro camino. Si uno lee con detenimiento las declaraciones de Canicova Corral, yo te diría que es una especie de preacusación. Es decir, el juez de la causa está acusándolo de haber cometido delitos. Claro. Por eso también la actitud de Nisman es una defraudación también a la administración de justicia. Pero quizás lo que Nisman quiere. No, tener una excusa para irse de esa causa. Una cosa, probablemente quiere una excusa para irse, pero una cosa es la excusa para irse y la otra cosa es la excusa para terminar preso. Pero que arma esto para querer irse de la causa. Son dos cosas distintas. Yo creo que preso no quiere ir. Lo que pasa es que es la consecuencia de lo que ha hecho, del propio escrito que él presenta, donde, reitero, a mi juicio se autoincrimina, de lo que el juez dice que ha hecho Nisman, que en algunos casos lo dice a media lengua, en otros lo dice de manera muy explícita, porque el propio juez es el que dice que Nisman dejó conducir la investigación por los servicios. O sea que no cumplió con su función. Es el juez el que de alguna manera está diciendo, mire, yo le ordené que siguiera tales y tales pistas y no lo hizo. Es cierto que el juez, alguien podrá decir, bueno, pero el juez tampoco se ocupó. Bueno, primero, el juez no podía ocuparse de una investigación clandestina sobre la que no estaba notificado. Si en 8 años este señor, por lo que dice el juez, en 8 años este señor no lo notificó de que estaba llevando eso. Es más, lo engañó, porque le hizo firmar al juez de la causa la autorización para que le tomaran el teléfono a un iraní que hay acá, un señor que dice que representa los intereses de Irán. El juez obviamente lo firmó porque creía que estaba dirigiendo eso a la investigación del atentado, y resulta que le hizo firmar al juez una autorización para tomar un teléfono por una investigación paralela que él estaba haciendo que no le notificó al juez. Eso es un delito. Bueno, vamos a hacer un poquito de suspenso porque cambiamos de tema y después vamos a retomar la cuestión de Nisman. Vamos a ver este informe sobre el atentado en París y las declaraciones del Papa Francisco. A ver. El atentado a Charlie Hebdo, las declaraciones del Papa y el debate sobre los límites del humor. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare
la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri. Ma questi provocano e può accadere quello che accaderebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? C'è un limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita umana, la persona umana, no? A noi questo che succede adesso ci fa un po', ci stupisce, va? Ma sempre pensiamo alla nostra storia, quante guerre di religione abbiamo avuto. Credo che tutte e due sono diritti umani fondamentali, ¿no? La libertà religiosa y la libertad de expresión. Desde el gobierno francés, sin nombrarlo, le contestaron. On peut tout dessiner, y compris un prophète. Parce qu'en France, dans la France de Voltaire et de l'irrévérence, on a le droit de se moquer des religions. En droit. Oui, parce que le droit, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le règne du droit. Sin embargo, pese a la libertad irrestricta que menciona la ministra, ocurrió lo siguiente hace un par de días. Aparece un tema que viene a denunciar de alguna forma cierta hipocresía. Un humorista francés fue detenido por apología al terrorismo. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Quién define cuál es el gesto terrorista? Fue detenido por haber manifestado "Je suis Charlie Koulibaly" al escribir el nombre del semanario Charlie Hebdo con uno de los islamistas abatidos en el operativo policial posterior, poniendo en el mismo plano sería. Entonces, por apología al terrorismo, lo han detenido. Chao a la libertad de expresión. ¿Se dan cuenta que hay límites? Es decir, para el que quiere usar la libertad de expresión a un extremo para favorecerse no hay límites. Pero cuando ese es el destinatario de ese humor, entonces sí hay límites. Y va preso. Y hace una semana a un humorista español lo sancionaron judicialmente por comparar al partido gobernante español, el Partido Popular, con la ETA. Venga, va, cabrones. ¡Shh! Callarse todo el mundo. Que voy. ¡Shh! No te rías, Mariano. Copón. Me tienes esto encharcado. Venga. Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español, que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años, ha decidido en este preciso momento cesar su actividad armada y entregar las armas. Por otra parte, y para completar el proceso de desmantelamiento de la banda, exigimos o pedimos, tampoco hay que ponerse violento, el acercamiento de los presos y presas populares a Andorra o a algún sitio donde se coma bien también. Hay como dos vertientes de la propuesta. La entrega inmediata de las cuentas suizas. El futuro de nuestro país hay que construirlo entre todos. Y a partir de ahora cualquier comentario así feote sobre el Partido Popular será considerado reabrir heridas y remover el pasado. En el Público.es, el humorista Facu Díaz, imputado por un video en el que simulaba la disolución del Partido Popular. La Audiencia Nacional le imputa un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Se trata de una persecución política más que judicial, denuncia Díaz. Bueno, yo quiero saber qué piensa Barones sobre todo esto. Sí, creo que ya sabemos que al Papa no hay que decirle nada de la mamá porque nos pega una piña. Creo que hay un viejo concepto que es: todos tienen los mismos derechos, pero algunos tienen más derechos que otros. Eso está escrito en todo lo que... Orwell. Entonces, me da la impresión de que el tema este de la libertad de prensa que hemos tratado acá extensamente es un tema que nos excede en el tiempo, en la falta de textos y de documentos que tenemos para hablar con espontaneidad, que podemos cometer algún error. La palabra hipocresía está
presente en muchos de los textos que hemos leído de analistas de los últimos tiempos. Y me llama la atención, no es que me llama la atención, es un mal lugar común el que estoy usando. Hay que hacer hincapié en las declaraciones de la ministra francesa. A lo mejor Sandra puede decir también algo sobre esto, cuando asume que la patria de Voltaire, y pongo entre paréntesis la segunda palabra, y de la irreverencia. Y este es un tema de la superioridad. Ayer yo creo que dije, no quiero repetirme, que hablé que siempre hay cierto humor que goza de una superioridad de clase o de cultura, que se permite saherir, mofar y vulnerar al otro más débil. Y para simplificar lo que tal vez quiero decir, no sé decir, pero para eso somos varios, todos estamos atravesados por una cultura en donde después de la Segunda Guerra Mundial, los que eran los malos eran los japoneses. Después, en la guerra de Vietnam, los Vietcong que perseguían a los Rambo, ¿no es cierto? Sí. A partir, no hablemos de la Guerra Fría, los rusos, los bolcheviques, que estaban siempre con sobre todos y siempre eran espías dispuestos a declarar, a tirar la bomba atómica en cualquier lugar. Lo que hace una cultura mediática dominante, imperial, es casi hacernos lombrosianos en la manera de ver a los otros, a los ciudadanos. Entonces uno empieza a ver a un hombre con turbante como un enemigo latente. Esto es lo que ha creado esa sociedad de los medios a los que todos los periodistas se subordinan porque quieren más a su profesión que al mundo. No es mi caso. Muy bien, acá tenemos hay uno solo con apellido francés, así que a lo mejor ¿Quién será? Nos puede contar qué le parecieron las declaraciones de la ministra. A ver. Fuerte, ¿no? Sonó como... Sí. No suena simpático. No, lo que pasa, a mí me da la impresión de que la discusión, y no está mal que sea así, se ha ido bifurcando por distintos caminos, ¿no? En primer lugar hay que decir, por lo menos en mi caso, y estoy seguro que es el caso de todos nosotros, que el que desprecia la vida es un ser despreciable en sí mismo. Y además creo que efectivamente el fundamentalismo religioso, político, etcétera, siempre deviene en violencia. Pero a partir de esa definición, que creo que nos comprende a todos, al Papa, a los que estamos acá, cada uno de alguna manera intenta primero ocupar su rol, digamos, ¿no? El rol seguramente del jefe de policía de París era perseguir a los asesinos, encontrarlos, hubiera sido tal vez mejor detenerlos con vida, pero también a veces las circunstancias lo impiden, como el caso de la toma del supermercado, etc. Pero está bien, ese es un rol, el Estado persiguiendo a quienes han violentado un principio básico que es el respeto a la vida. Pero los demás también tenemos la obligación de cumplir con nuestro rol. Por ejemplo, los políticos, contextualizar, a pesar de que esto fue motivo para que la trataran de despedazar a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Plata, contextualizar en la geopolítica, en el momento político que estamos viviendo, estos episodios que están ocurriendo, digamos. Es una obligación nuestra, porque también ahí está el intento de solucionar la raíz del problema. Si uno no toma en cuenta esa circunstancia que se está viviendo en Medio Oriente, con el conflicto entre Israel y Palestina, lo que ocurrió después con estados que fueron, por estas superpotencias desarmados, estados nacionales, sobre los que uno podía tener opiniones variadas, sobre el régimen en Siria, en Irak, en Libia, vos podías tener la opinión que tengas, pero eran estados. La intervención de las potencias imperiales terminó con esos estados, no hubo más ejércitos nacionales, policías nacionales, etc. Y apareció un grupo de fundamentalistas que decidió constituir un estado donde Estados Unidos, Inglaterra, Francia habían decidido terminar con esos estados. Le regalaron ese territorio con petróleo, y no solamente con petróleo, con refinerías, etc. Y muchos de los tipos que fueron de mercenarios a participar en esos episodios se quedaron porque encontraron también una gran oportunidad, que era tener un estado propio. A los que usaron para destruir los otros estados, terminaron diciendo, bueno, entonces vamos a crear un estado nosotros aquí. Es una discusión que nosotros tenemos que dar.
respecto, porque rodea este episodio. Y el Papa también tiene que cumplir su rol, como creo que ayer decía Moca, el rol de, bueno, líder espiritual. Entonces, el Papa, ¿qué te dice? No es que justifica lo que pasó. Lo que pasa es que el Papa te dice, bueno, hay una realidad, la ofensa a las religiones, etcétera, genera una reacción. Porque en realidad me parece que lo que el Papa quiere señalar es que para aislar a estos fundamentalistas, que creen que todo se resuelve con asesinatos, etcétera, etcétera, en el mundo musulmán, aislarlos en el propio mundo musulmán, lo que hay que hacer es respetar a los musulmanes. Claro. Respetar sus creencias, respetar sus sistemas de valores, etcétera. Y él entiende que el infantilismo, por lo menos yo lo entiendo de esa manera, el infantilismo de determinados comportamientos que pueden aparecer como provocativos, etcétera, porque en realidad a mí lo que hace esa revista me parece que no agrega nada en términos, pero bueno, esto no significa que no puede hacerlo, pero nosotros tenemos también el derecho a decir que eso es un aporte negativo en un momento de alta sensibilidad, porque genera condiciones para que en el mundo musulmán, en definitiva, esos fundamentalistas se encuentren cada vez mayor eco. Entonces lo que el Papa está de alguna manera diciendo, bueno, señores, si ustedes quieren aislar este problema, no sigan provocando. Entonces ahí empieza toda una discusión sobre el concepto de libertad de expresión, que en el caso de los franceses se apoya en un laicismo activo, digamos, por decirlo de alguna manera, en algunos casos agresivo, porque pretende prohibir, por ejemplo, el uso del chador, etcétera, etcétera. Es un laicismo agresivo para determinados sectores. Y el Papa de alguna manera toma en cuenta lo que podríamos llamar la libertad de expresión al estilo americano. Es decir, hay libertad de expresión, pero hay límites. Entre otras cosas porque en Estados Unidos hay mucha influencia de religiones, etcétera, etcétera, y los medios de comunicación se cuidan mucho de manejar límites en esas cuestiones. Pero bueno, son todas discusiones válidas. Lo grave aquí, sobre todo en la Argentina, fue que esta discusión se inició con la descalificación de los que queríamos aportar la responsabilidad o la esfera de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Cuando la presidenta fue a Naciones Unidas, que yo estaba en esa oportunidad, de alguna manera planteó lo mismo y todavía en estos episodios no habían ocurrido. Cuando dijo, bueno, acá viene fracasando la política antiterrorista. No es que aplaudió a los terroristas, dijo, viene fracasando la política antiterrorista. ¿Por qué viene fracasando? Porque hay un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Y bueno, ese contexto es la intervención de las superpotencias, que genera además situaciones sospechosas, porque no se sabe nunca cuál es el límite de estos mercenarios, si son realmente fundamentalistas, si son mercenarios, si los mandaron primero a hacer una cosa y los tipos terminaron haciendo otra, como ocurrió en el caso de Afganistán. Bueno, cada uno hace su aporte. Ahora, todos desde el repudio a lo que es un ejercicio de violencia que ninguno de nosotros justifica, eso está claro. Pero tampoco se puede estar todo el tiempo pidiendo perdón por tener puntos de vista que se vinculan a la responsabilidad que cada uno tiene. Ustedes como periodistas, nosotros como dirigente político, el Papa como líder espiritual de un importante segmento en el mundo. A ver, Rosa. Sí, bueno, son tantas cosas, ¿no? A mí me parece que por ahí es interesante marcar cómo se imbrican estas dos realidades, que son las de los dos informes. Es decir, por un lado la situación internacional, donde hoy estaba leyendo varias notas que tienen que no son de los medios grandes, son de medios alternativos, donde se señala, bueno, por ejemplo, hoy en Pakistán le pegaron un tiro a un fotógrafo de la AFP en una manifestación contra la tapa de Charlie Hebdo, porque se sienten insultados. Ayer mataron a 2 presuntos terroristas en Bélgica, es decir, esto no ha quedado encapsulado, esto más bien tiende a expandirse y uno no termina de saber quién es quién. Es muy confuso y ya somos todos mayores de edad. Yo la verdad no me creo que haya un Estado Islámico y que haya miles y miles de jóvenes europeos que se fueron a Siria porque quieren un... La verdad me suena raro, a mí me suena todo raro y ya vemos lo que son los servicios de inteligencia. Si vemos lo que son acá, imagínate lo que son esos muñecos, ¿no? O sea que en términos de operaciones psicológicas, el mundo ya ha sido víctima, los pueblos del mundo han puesto los cuerpos
para que después la riqueza quedara concentrada en un 2% de la población mundial. Y justo en el momento, yo recuerdo que dentro de 10 días hay elecciones en Grecia, justo en el momento en el que se empieza a abrir una especie de tajo en el pensamiento único europeo, y se empieza a tomar conciencia de que realmente hay una disyuntiva entre las corporaciones multinacionales. Recordemos de nuevo que está la firma, el ITTP, el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos y la Unión Europea, en ese momento que es clave para ellos. Es infinita la ganancia que van a tener esas empresas. Justo en ese momento en el que se empieza a formar una masa crítica, sucede esto. Y justo en ese momento que sucede eso, viene Nisman y arma el cuento de que la presidenta argentina encubre al terrorismo internacional, es decir, de alguna manera lo pega. Y justo en ese momento, la cloaca política de este país, los que se tendrían que haber ido en el 2001 y no se fueron, más otros que son más jóvenes, pero que retoman esas mismas banderas cloacales, están saliendo, y además financiados por los buitres, porque también lo sabemos, están saliendo a hacer el caldo de cultivo a Nisman. Entonces, bueno, me parece que estamos en un momento para que no nos tomen por idiotas. Edgardo. Sí, yo quería retomar un poco lo del Papa y lo de la ministra francesa, porque me parece que hay algo jugoso que hay que hacer las cuentas con ciertas cosas que están circulando del orden ideológico y cultural, que me parece que se están pasando de la raya. Porque lo que está en discusión es el liberalismo. Y el liberalismo es una doctrina muy noble y muy progresiva en la historia de la humanidad, que discutió el poder de los monarcas, que discutió el poder teocrático, que abrió el campo al pluralismo, a los derechos individuales y demás. Ahora, ¿de eso se está hablando? ¿O se está hablando de una ideología heredera del liberalismo, pero que convirtió el liberalismo en una pieza discursiva que alimenta qué cosas, por ejemplo, para no irme muy en abstracciones? Que alimenta que el agnosticismo es mejor que la religión, que el individuo es mejor que el grupo, que el colectivo, que la empresa es mejor que el Estado, que la libertad de mercado es mejor que la regulación. Es decir, bajo los principios de un hombre, un voto, un ciudadano, un voto, se ha generado un dispositivo de fundamentación de una hegemonía. No es que todos somos liberales, es que el liberalismo, o más precisamente el neoliberalismo, o más precisamente todavía el neoconservadorismo, que combina esta visión individualista con la represión de los cuerpos, con la persecución de la diferencia, etcétera, etcétera, es doctrina hegemónica. Entonces vos podés nombrar a Voltaire. Está muy bien nombrar a Voltaire o nombrar a Rousseau, está muy bien, pero de lo que tenés que hablar es de lo que es la Francia de hoy. Y hacerte cargo, como funcionaria del gobierno, de que lo que ocurrió, como lo dice Federico Vázquez, una persona a la que no conozco, pero escribe una nota muy interesante en la página de Telam, lo que ocurrió es un hecho interno de Francia, porque los criminales de Charlie Hebdo eran ciudadanos franceses. Y de lo que se está hablando, de lo que se está obviando, es de hablar de las contradicciones del capitalismo neoliberal en Francia y en Europa. Que esta cuestión de la represión en nombre del liberalismo, de la diferencia, que es lo que el Papa está... contra lo que el Papa se revela. El Papa es el líder de la principal congregación religiosa del mundo y no acepta, discute esa preeminencia del liberalismo entendido en un sentido neoliberal y mercantilista y le está dedicando a eso sus principales intervenciones, porque lo que ocurre es que en el caso de Charlie Hebdo la cuestión de la defensa de los derechos individuales se ha convertido en una pieza discriminatoria, persecutoria de todos aquellos que creemos en los derechos individuales, que creemos en las libertades democráticas, pero que al mismo tiempo creemos en estados sólidos, en sociedades integradas, en solidaridad. Precisamente para sostener esos derechos. Efectivamente, porque si no, no se pueden sostener esos derechos. Efectivamente, porque el camino de la guerra antiterrorista es el camino del fundamentalismo neoliberal. Hay un fundamentalismo neoliberal y es tan enemigo de la democracia y de la convivencia humana como el fundamentalismo de cualquier otra procedencia. Me parece que hay que empezar a no sentir una especie de culpa frente al liberalismo.
todos tenemos, nuestras democracias están, nuestra constitución nacional, nuestra estructura política, institucional, está asentada en principios liberales. El tema es cómo compatibilizamos eso con las demandas de la época, y esto por el camino que va el propio gobierno francés, tomando en cuenta esas declaraciones, pero sobre todo por el camino que va la OTAN y que va el complejo militar, industrial, financiero de Estados Unidos, no hay ningún liberalismo sano en los horizontes más previsibles. Un dato nada más para dar cuenta de la hipocresía con la que a veces se discute. ¿Ustedes recuerdan que hubo una miembro del partido de Marine Le Pen que comparó a esta ministra con una mona? Que fue repudiado en el mundo entero. Bueno, esa persona, esa dirigente del partido de Marine Le Pen, fue presa, tuvo una multa de 30.000 euros y una inhabilitación por 5 años para ejercer un cargo público. Bueno, y a mí me parece en un punto muy bien, porque lo que hizo fue una falta de respeto enorme, pero es rarísimo escuchar ahora a esa ministra, a quien se defendió públicamente y de quien Marine Le Pen se burló tan ferozmente y horriblemente, decir lo que está diciendo cuando fue ella misma víctima de eso. Impresionante. ¿Sandra? No, lo que decía Edgardo, a mí me hacía acordar, estos días estaba recordando que cuando apareció Fukuyama en los 90 y empezó a hablar del fin de la historia, y empezó a hablar de que no había más ideología, de que iba a haber mercado. Todo el mundo se acuerda de esto, del fin de la historia, pero en el texto de Fukuyama vaticinaba que las futuras guerras iban a ser confesionales, porque como no iba a haber más ideologías, la gente iba a guerrear por su religión. Y yo creo que hay una hilacha de ese tronco. Huntington, ¿no? Claro, choque de civilizaciones. el choque de civilizaciones. Yo creo que hay algo forzado, una enorme y perversa puesta en escena en la que mucha gente cree y muere por eso. Es el reino del derecho, dijo la ministra, que es como decir la dictadura de la libertad. Lo que pasa es que, también a lo que decía Edgardo, lo que estamos tratando de decir, me parece de alguna manera, es que la libertad es una bandera que hemos defendido siempre, pero de la mano de la otra bandera que es la de la igualdad, que es de lo que ellos se olvidaron. Sí, que en el caso de los franceses es paradójico que se hayan olvidado porque de su propia bandera. De su propia bandera, porque la Revolución Francesa sintetizó eso. Yo creo que además aquí lo que estamos es en presencia, y por eso yo creo que hay que pujar para que no ocurra, en presencia del fracaso de la política. Digamos, las guerras antiterroristas, etcétera, dan cuenta del fracaso de la política. Al revés de lo que decía Clausewitz, en el sentido de que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Yo creo que en realidad lo que está acá fracasando frente a estas guerras desatadas por las potencias, lo que está fracasando la política, y por eso hay que hacer un esfuerzo para que eso no ocurra. Vamos a hacer un corte, después vamos a estar hablando sobre cómo Clarín borra el pasado de Nisman, sobre las nuevas alianzas entre Macri, Juez y otros muchachos, la estigmatización contra el Islam que hacen en Charlie Hebdo, parece. Bueno, no sé, vamos a ver. Venezuela, desabastecimiento, etcétera, y al final, Bruno Arias haciendo música acá en 678. La vi nacer, pujé dolor, salió de mí, de nuestro amor. Paré para parir, por fin, es un milagro el porvenir. Y en el jardín la veo jugar entre araucarias con el jazmín. Y en el jardín renacerá pura ternura, primera flor. Mi corazón se aceleró al ver los pasos que ella dio. En la nostalgia soy feliz, milonga, siempre emperatriz, y en el jardín se amacará, vestido al viento, verde mar, y en el jardín renacerá, pura ternura, primera flor.